Yo creo en ti. Pues ve, güey, a los 18 años a mí me dio un paro cardíaco. Obviamente, pues cuando me desperté, estaba en la cama del hospital y, pues cabrón, me sentía perdido. Y, pues en mi mente me hacía muchas preguntas, pero la que más me hacía ruido es, oye, cabrón, ¿en serio? Si no te hubieras despertado, ¿estarías satisfecho con lo que hiciste? Y pues no mames, pues la verdad no, güey, era un chavo de 18 años que se dedicaba a divertirse. Y pues fue ahí fue cuando me di cuenta que tenía que darle un sentido a mi vida. Y tenía que dedicarle mi tiempo, mi pasión, mi trabajo, mis estudios a tratar de transformar mi entorno. You gon' push me to my breaking point, that's a hard fact. We had an agreement, you got greedy, then you double back. That's a no-no, it don't work like that. We were friends, knowing me, how you thought you'd get away with that. If you switching up, I might ¿Qué ha habido, have to podcast? switch it up. En el episodio de hoy escucharás una conversación con un emprendedor público que me llamó mucho la atención, ya que después de estarlo siguiendo un rato en sus redes sociales me di cuenta de que estaba haciendo las cosas diferentes. Me atreví a invitarlo para que nos platicara sobre los problemas públicos y sus mecanismos. La finalidad de este episodio no es grillar ni tirar mierda o hablar de partidos políticos, sino es la visión de un joven que está tratando de transformar la manera de hacer las cosas en este ámbito. Bienvenidos al podcast de Yo Creo en Ti. Yo soy Miguel de la Torre y el día de hoy tenemos un invitado chingón. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast Yo Creo en Ti. Estoy muy contento de estar aquí. Me gusta ver que gente de nuestra generación esté arrebatando estos espacios que nos pertenecen. Y te felicito, la verdad, yo soy fan de tu podcast, no me lo pierdo. A huevo. Y pues vamos a darle. Muy bien, pues primero preséntate, compadre, para que la gente te conozca. Claro, mira, pues yo soy Álvaro Cárdenas, como bien dices. Yo soy un abogado de 25 años. Digo, la verdad no me gusta presentarme como abogado, pero pues ya lo dije, ¿verdad? Entonces soy un abogado de 25 años. También estudié una maestría en políticas públicas y en administración pública. Yo no sé si recuerdes aquellas épocas de inseguridad en Torreón. Claro, hace como unos 5 años. No, hombre, más. Hace, sí, como 5, 6, 7 años. Bueno, en esa época yo decidí... Bueno, yo no. Mis papás decidieron que no podíamos vivir aquí, mi hermano y yo, y pues nos mandaron a vivir a Monterrey. Allá hice mi carrera y mi maestría, y ahorita ando aquí de regreso con muchas aspiraciones, con muchos sueños y con unas metas muy claras para lograr aquí en nuestra región. Que a toda madre, güey, que pues como te dije al principio que te tengo aquí, yo la neta te invité por una razón. A ver. Yo creo que la gente de nuestra edad cada vez más le tiene apatía a los servidores públicos o al tema público, ¿no? A la política. ¿Por qué? Porque la manera en la que todos estos temas se transmiten son muy aburridos. Sí. La neta, güey. Claro. Son muy aburridos. Creo que hay mucha corrupción de por medio y a cualquier persona la ligan luego con política, corrupción, y todas las variables que siempre hemos escuchado en este medio. Entonces, me llamó mucho la atención, güey, de que eres un cabrón emprendedor, eres un güey que, pues, tiene su empresa, eres abogado, por ahí tengo entendido que construyes y así. Sí, de hecho, bueno, espero todavía tener audiencia, ya después de que hiciste la presentación. Yo también. Ojalá. Pues sí, como bien dices, me gusta este tema, esta definición que dijiste de emprendedor público. Yo creo que esa es la nueva visión de los jóvenes que nos queremos empezar a involucrar en estos temas de tratar de solucionar problemas públicos. Como bien dices, parte de mi experiencia pues no nada más es esto. También me gusta ser emprendedor, construyo un poco con mis amigos. De hecho estamos empezando apenas una empresa y si me están escuchando ya saben quiénes son, mis socios. Estamos tratando de empezar a hacer desarrollos inmobiliarios aquí en Torreón y pues estoy tratando de ejercer mi profesión aquí en Torreón. Que a toda madre, me da un chido gusto que no solo le estés pegando por este lado, sino que siempre andes buscando la papa por donde salga. Pues sí, la idea es que si te involucras en temas públicos, pues que no sea tu sustento, ¿no? Porque es cuando empiezan a venir las tentaciones y empiezas a perder un poco el piso.
Álvaro, me gustaría hablar de unos temas muy simples, pero a la vez muy complicados. Yo no entiendo por qué, si supuestamente la profesión es tan chingona, ¿por qué a nadie le interesa? ¿Por qué hay tanta apatía política, güey? Pues mira, como bien dices, yo creo que es una profesión muy chingona porque si te pones a analizarlo, no es como cualquier otra profesión, ¿no? Se puede decir que es la profesión que permite que otras profesiones existen, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que regula a las demás profesiones. Entonces, como tú bien dices, no, pues si es la profesión de las profesiones, por decirlo de alguna manera, ¿por qué a nadie le interesa? Pues sí, bueno. güey, o sea, la neta, o sea, yo escucho mucha gente hablar de otro tipo de emprendimiento, pero el social como que les da miedo, güey. No les llama la atención tanto como si fuera a ser un experimento de robótica o un emprendimiento de un retail, de un e-commerce, etcétera. O sea, ¿qué crees tú que esté generando todo este pedo? Pues mira, yo al menos lo que intento hacer e intento cambiar son tres cosas, ¿no? Yo creo que la política tiene tres cánceres y son los que debemos de erradicar. Yo creo que el primer cáncer que se debe erradicar la política es la pésima y la ineficiente manera en la que comunicamos, ¿no? Lo aburrido, ¿no? Sí, no, yo creo que esa es la primera barrera, ¿no? Ese es el primer medio a través del cual tú comunicas y al mismo tiempo es la primera barrera. Yo creo que por eso decía que ojalá todavía tuviéramos audiencia, porque la gente empieza a hablar de esto y automáticamente te bloqueas. ¿Por qué? Pues porque es un tema y son temas que uno ya no crees, porque tradicionalmente hay muchas mentiras de por medio en este medio, y dos, la verdad es que no se comunica de una manera muy entretenida, ¿no? Se dicen cosas que no se entienden, pues porque simplemente yo creo, se dicen así, porque no hay nada de contenido de por medio. La otra cosa que yo creo que debemos erradicar es la forma en la que nosotros, los jóvenes, los ciudadanos en general, participamos, ¿no? La verdad es que a los jóvenes y a la sociedad en general se le impide participar. Yo por ejemplo, no participo porque yo no sé cómo. O sea, por ejemplo, si me llegara a acercar a algún partido político, no me sentiría aceptado. Esa es Claro, la primera. Sí, claro. Y la segunda es que estoy seguro que si yo llego con una idea revolucionaria, estas personas ya tienen un equipo, ya tienen pues sus peones ya bien puestos y obviamente me van a hacer un lado. Entonces, ¿por qué voy a perder mi tiempo? Yo lo veo de esa manera, pero ¿por qué voy a perder mi tiempo en llegar a estas instituciones y decir, oye, vamos a cambiar México, vamos a cambiar la manera de ver las cosas públicas? Entonces, topas con pared, güey, al final del día. Sí, digo, la verdad no sabía que era revolucionario, ¿eh? Pero sí, claro, lo dijiste bien, o sea, es una pérdida de tiempo tratar de acercarte a un partido político e intentar tú promover tu agenda, ¿no? Es imposible que lo hagas. Una tercera cosa que yo creo que es muy importante y es el tercer cáncer que existe, es la que lana. tenemos que... Así es. Bien, me leíste la mente, Miguel. A huevo, güey. La lana siempre es el cáncer principal, güey. Sí. El centro de la corrupción es el dinero. Entonces, el tercer tema que podríamos hablar y podríamos desarrollar ahorita en este podcast son las formas de financiamiento político, ¿no? Ese es como que el título mamalón que se le da a este tema dentro de los estudios políticos. ¿Cómo ves? ¿Le damos así? Claro, güey. A ver, vamos a hablar por el último que tocaste, que es la lana. Vamos a empezar por el último. Ese pedo. La gente, creo yo, que no sabe muy bien cómo llega la lana, cómo se administra, quién decide si sí o si no, se le da la licitación a las personas. Pues mira, déjame empezar con algo, ¿no? O sea, yo creo que la barrera y el prejuicio más grande que existe en la política es la corrupción, ¿no? Yo creo que es el adjetivo que la mayoría de las personas le dan a las personas que nos dedicamos a esto. Y déjame decirte por qué hay tanta corrupción en la política, ¿no? La verdad es que hay muchísimo dinero. En la política se mueve muchas veces más dinero que en el ámbito privado. Y hay dos maneras en las que en la política se mueve dinero. La primera es en las campañas políticas. Ahí empieza el círculo de corrupción de la política. Ahí empieza todo el cagadero. Ahí empieza, no sé si tú sabías, ahí chéquenle. Las campañas políticas son el principal medio ilícito
para lavar dinero. Vamos a repetirlo. Las campañas políticas es el medio a través del cual se lava más dinero en este país y en otros países, ¿no? Entonces estamos hablando que la profesión más chingona de la que hablábamos, claro, se financia de las formas más ilícitas, ¿no? Entonces, hay dinero en campañas políticas, pero ¿dónde también hay más dinero? Pues en el funcionamiento del gobierno, ¿no? El gobierno no deja de ser como una empresa, tiene servicios, tiene bienes que comprar y necesita proveedores, necesita contratistas para llevar a cabo todo eso. ¿Y a quién crees que contratan? Claro, a sus amigos, a las personas a las que ellos quieren poner en el puesto. O sea, creo que son el tipo de preguntas que uno como ciudadano se hace. ¿Cómo llego yo a estar ahí sin ser, pues, ilícito, güey? O sea... Así es, hay varios esfuerzos, fíjate, bueno, vamos a hablar del tema de las campañas políticas. Hay varios esfuerzos que a mí me han gustado, que he visto en otros países y en otros estados, que la gente que en verdad está comprometida con sus campañas políticas y con lo que está tratando de transmitir, el mensaje público y tratar de brindar soluciones, generalmente ponen un tope a la campaña. Y no un tope genérico, sino a cada persona le ponen un tope. Es decir, tú, Miguel, no me puedes dar más de 1,000 pesos a mi campaña. ¿Por qué? Porque si tú me das más que alguien más, tú te vas a sentir dueño de mi agenda. Claro. Entonces, cuando yo llegue a un puesto de poder, tú me vas a venir a cobrar el favor. Y de la otra manera, todos parejos y todos rabones, ¿no? Todos cooperaron de la misma proporción. Entonces, ustedes todos tienen el mismo derecho a mí de reclamarme como cualquier otro ciudadano que haga o no mi trabajo, bien o mal, ¿verdad? Entonces, te voy a poner un ejemplo. En la última campaña política de un estado de aquí de La Laguna, para no mencionar, y de un partido político que tampoco señalaremos, nada más el día de la campaña, Miguel. Luego se ve cuando este güey es político, ¿verdad? La manera que habla. No, güey. Nada más el día de la campaña política, el día, o sea, la fecha de la jornada electoral, se gastaron 500 millones de pesos. No mames, güey. Eso equivale a que le dieran de trabajo, le dieran un sueldo a todos los laguneros, suponiendo que todos los laguneros... Hasta los bebés, güey. Ajá, hasta los bebés, durante 5 días. Imagínate, 500 millones de pesos. ¿De dónde crees que salió ese dinero? Pues nada más un añito de trabajo, ¿no? Del jale. O sea, medio año construyendo. Ya quisiéramos, güey. ¿Y por dónde crees que viene ese dinero? No, pues obviamente, pues yo creo, bueno, por lo que yo entiendo, viene por parte del servicio público, de los servicios que el mismo partido ejerce. Hiciste Y tu tarea, aparte, Miguel. ¿qué? Hiciste tu tarea, Miguel. Sí, a huevo. Me puso a leer el cabrón. Y también siento que la gente que quiere apoyar como empresarios lo privado, y claro que también viene algo ilícito de por medio. Claro, de hecho, si se meten a Google, van a venir, esos son los 3 mecanismos de financiamiento. Una es el desvío de recursos de otros estados. Por ejemplo, el desvío, para que quede claro, es cuando tienen una obra y en vez de terminar la obra como se debe, nos quedamos sin lana, paran la obra y ese recurso va destinado a la campaña política. Así es, así es. Nosotros vemos obras públicas interminables, ¿no? Yo cada vez que veo una obra pública, por no decir nombres ni casos específicos, que tardan años y años y años en acabarse, o las acaban y están mal hechas, o las acaban y tú las ves y dices, no tiene un sentido, ¿no? Hay puentes vehiculares que dices, o sea, esto no era necesario, ¿no? O muchísimo tipo de obras públicas. Yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Cuántas campañas políticas habrá financiado esta obra? Sí, no mames. Hay muchísimos casos de corrupción ahorita, desde universidades, secretarías de Estado, que desvían sus recursos para las campañas políticas. Ese es el primer medio. El otro, que también señalabas tú, es de los particulares. Y no significa que esté mal, Miguel, que los particulares den lana. Sin embargo, lo que está mal y que yo creo que está mal es que los que dan lana piensan que son los dueños. Claro, o sea que se sienten parte de la agenda, como lo decías. Así es, ellos quieren poner su agenda, ¿no? Y muchas veces ese dinero pues no se registra, ¿no? Porque hay reglas de registro de ese dinero. Pero bueno, ya para no aburrir al electorado, para no aburrir al... Les digo que este cabrón anda en otras canchas. Se saca así como de onda el estar aquí enfrente de ustedes, del micrófono.
que sabe que a nosotros no nos pueden pendejear. Entonces me gusta la transparencia con la que hablas, cabrón. Pues es la verdad. Y el tercer medio, a través del cual se financian campañas, pues es el crimen organizado, ¿no? Esa es la realidad. Oye, otro punto, bueno, el punto número 2, que también es necesario explicarlo, el de cómo transmites la política, güey. O sea, la comunicación. Ahí creo que hay muchas fake news, hay bastante desinformación o información que no es, y marean mucho a los ciudadanos, güey. O sea, nos marean un chingo y al final terminamos creyéndole a lo que el post en Facebook viene, ¿no? Sí. Hablando en la mayoría de las personas, claro. No, totalmente. O sea, entre tanta información que hay, tanto ruido, muchas veces es difícil distinguir qué es lo real, qué no es lo real, qué es el ruido, porque muchas veces puede ser verdad, ¿no? Pero qué es ruido, pero cuál es el acto en específico. Entonces, mucha gente piensa que las nuevas formas de comunicación política o de comunicación pública son las redes sociales. Pues sí, en parte sí, pero tampoco es una verdad absoluta eso. La gente que llegó a puestos importantes a través de las redes sociales ha cerrado Facebook, ¿no? Kumamoto, por ejemplo, acaba de cerrar su Facebook. ¿Por qué? Alexandra Ocasio-Cortez, que es la diputada más famosa de Estados Unidos, acaba de cerrar su Facebook. Ella era una mesera y logró llegar a ser la diputada más famosa. ¿Pero por qué lo cerraron? O sea, ¿qué fue lo que incentivó a estos güeyes a cerrar sus redes? Pues la realidad es que en las redes sociales ya no hay discusión. Lo que hay es tirar mierda, ¿no? Esa es la verdad. O sea, no, como las redes sociales no tienen un filtro para determinar la autenticidad de los perfiles, la identidad de quienes los hacen, se han creado ejércitos, o sea, no hay otra palabra para decirlos, ejércitos de bots que se dedican a estar troleando gente, a troleando candidatos, servidores públicos, asociaciones civiles, empresas. Entonces, se intenta distorsionar la imagen pública y la percepción pública a través del troleo. Entonces, las nuevas formas de comunicación no es comunicar a través de redes sociales, ¿no? Se debe comunicar nada más de una manera clara, fresca, sí, por nuevos medios, sin tanta palabra dominguera, pero la realidad, la clave está comunicar con la verdad, Miguel. Eso es lo importante. O sea, puedes utilizar GIF, emojis, contratar a la mejor casa productora para que edite tus videos, te hagan tus discursos en redes sociales, te arremanguen las mangas para que te veas fresco y juvenil. Todo el pedo. Pero si no dices la verdad, no. Estás haciendo lo mismo, ¿no? Ahora, pero tú hablas de decir la verdad, pero tú estando del otro lado de la pantalla, tú ya no sabes qué es la verdad, güey. O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, tenemos tanta información que ya no sabes quién sí, quién no, quién realmente está diciendo la verdad. Porque hay tanta manipulación de información que pues te quedas nulo, güey. Te quedas en el mismo lugar. Pues bueno, te daré un tip a ti y a todos los que nos escuchan. Yo creo que para entender la política debemos de entender que se desenvuelve en un lenguaje de negociación. La política es una negociación, es el arte de hacer acuerdos, ¿no? Entonces, con eso en mente, nosotros debemos de analizar el tipo de noticia que tenemos enfrente. Entonces podemos llegar a concluir que mucho de lo que nosotros vemos es ruido, ¿no? Son chismes, es grilla, es un invento, son fake news. Pero nosotros a lo que le debemos de poner atención, y es ahí donde debemos de escoger qué tipo de periódico seguimos, a qué tipo de blogger seguimos, a qué tipo de comunicadores seguimos. Lo que debemos de seguir, Miguel, yo creo, es el acto concreto. Y ese es el que le debemos dar seguimiento. Un ejemplo, supongamos que un político X decide promulgar una ley, pero antes de esa ley va a haber un mes, bueno, supongamos que es una ley muy controversial, ¿no? Antes de esa ley va a haber un mes entero o más de puras noticias que ni una de esas es verdad. Nosotros lo que nos debemos de concentrar es en el acto. Es decir, cuando se promulgue la ley, nosotros estar pendientes de su contenido. Ese sería como el consejo que yo diría, entender que es una negociación y que como hay una negociación, pues va a haber muchas versiones. Ahora, básicamente es darle un seguimiento al político, ¿no? O sea, darle un seguimiento de que propuso algo, pero
regreso al tema. ¿Cómo chingados voy a darme cuenta de que lo que está haciendo es lo que debe hacer? O sea, ¿yo cómo sé que, bueno, ya terminó la obra? Pues yo no voy a ir a checar la obra, güey. O sea, ¿en dónde puedo yo guiarme? ¿En dónde puedo yo saber realmente si está el dinero que están usando? Para empezar, lo usaron bien. 2, los tiempos. Porque ¿cuánto tiempo duran las cosas, güey? 3, que realmente no están volviendo a cavar un pozo para llenar otro y así, güey. O sea, pues yo creo que eso nos traslada al otro tema, al otro punto de por qué... Participación. Así es, la participación. ¿Por qué hay apatía? Pues porque no tenemos mecanismos de participación efectiva. Amigables también, güey. Amigables, claro, sí. O sea, si, por ejemplo, si quieres ser un candidato independiente, tienes que juntar N cantidad de firmas nada más para ser candidato. Dime quién se la va a rifar. No, pues nadie. Pues nadie. De entrada nadie. De entrada nadie. Entonces los mecanismos, entonces volvemos. ¿Cuál es el tercer cáncer? Las formas de participación. Tenemos que cambiar las formas en las que participamos. Claro. ¿Cuáles son, por ejemplo, las formas o sea, según yo, la democrática y, pues no sé, creo que la de cuando te seleccionan, ¿no? Por medio de elecciones. Ándale. Sí, son esas dos. O sea, la primera es la democracia participativa. Y esas son las dos formas que yo veo, ¿verdad? O sea, si metes un libro puede que encuentres otras, pero las formas en la práctica y en la teoría que yo entiendo y como yo lo puedo ver, hay dos formas en las que puedes participar. A través de un mecanismo que está muy de moda ahorita, que se llama la democracia participativa, que hasta suena bien chingón. Y la segunda es a través de selección de candidatos. Es decir, aperturar las candidaturas. Esas son las dos formas en las que puedes participar. En la actualidad, la verdad es que a la gente no le interesa la política porque además de que su comunicación no es eficiente, no siente que su participación haga un cambio, ¿no? Claro, güey. Totalmente, totalmente me identifico ahí, güey. Entonces, la democracia participativa abre esta puerta y permite que los ciudadanos tomen ciertas decisiones de importancia. Pero a ver, no nada más tomarlas, que las ejecuten y que las sigan. Es algo así como las consultas que hace ahorita nuestro presidente, pero un poquito más democráticas y más confiables, ¿no? No nada más aquí con tu público, sino hay reglas específicas que establecen las legislaciones estatales y las federales para hacer este tipo de consultas. Puedes participar en decisiones de tu colonia, temas nacionales, comités vecinales, foros. Esa es la democracia participativa. Por ejemplo, ¿qué opinas de la selección de candidatos? O sea, yo soy ciudadano, soy un joven emprendedor que trae un chingo de ideas bien chingonas. Revolucionarias me refiero a ideas nuevas y frescas, Sí, no, sí. no a hacer grilla. Entonces, ¿cómo le hago, güey, para yo poderme sumar a este emprendimiento social, güey? O sea, a este emprendimiento público. Pues para ser un emprendedor público, yo creo que la primera característica es que no es de tener miedo a hacer las cosas diferentes. Tú no tienes idea cuántas veces me han dicho que no se puede. Yo creo que diario, y no es broma, diario lo escucho una más de 15 veces. No, es que tú no puedes entrar a tal colonia. Así es la política. No, porque esa colonia es de tal partido. No, tú no puedes hablar con tal persona porque tal persona ya está con no sé quién. No, tú no puedes. Yo creo que parte de lo que queremos transmitir es que ciudadanos como yo, ciudadanos como tú, ciudadanos como quiera, digo, Sí, claro, güey, que cualquier persona que cualquier persona que tenga quiera, inquietud. así es, que quiera participar, tenga el espacio para participar. Digo, también es una mentira que la democracia participativa y todos estos nuevos temas van a hacer que la gente participe más. Yo no lo creo, ¿no? O sea, hay gente que tiene intereses y esos intereses pues se reflejan en sus actos. Así es. Sin embargo, lo que sí debemos de garantizar, y yo creo que aquí está la conquista de la democracia participativa, es que todos tengamos las mismas oportunidades y las mismas condiciones de participar. Yo creo que ahí es, o sea, que si tú quieres participar, tengas la capacidad de hacerlo, no como bien dices ahorita, oye, pues sabes que si yo quiero participar, pues voy a tener que hacer fila. Y eso nos lleva al tema de la selección de candidatos que dices, ¿no? Existen nuevos mecanismos para que tú puedas seleccionar a los candidatos. Sin embargo, en México ninguno, y lo repito, ninguno se aplica, ¿no? Para que tú seas un candidato de un partido político, tú tienes que hacer fila, ¿no? Que te toquen, que te seleccione el dedo divino de tu superior y de tu líder del partido y que te diga que sigues tú, ¿no? Ahora,
¿Es posible hacer todo esto legalmente? Emprender públicamente, legalmente, güey. Claro, pero tienes que buscar las formas y los lugares para hacerlo. No, de hecho es legal. O sea, yo creo que... O sea, lo comento por lo siguiente. Yo creo que todos sabemos que siempre existe pues, el compadrazgo, las palancas, lo pusieron. Y yo creo que eso es ilegal, güey. O sea, pues no es ilegal, güey. No, sí es corrupción. O sea, sí el es corrupción. Es corrupción, claro que Entonces, es corrupción. yo digo, está bien. Me gustaría ser parte, o sea, me gustaría ayudar a mi pueblo, a mi México, bla, bla. Pero, pues no me gustaría mancharme, güey. No me gustaría que me cataloguen como político. No me gustaría que me cataloguen como tranza. No me gustaría que me cataloguen como todos estos adjetivos maravillosos que tenemos de nuestro partido, güey. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo incentivamos a la gente a participar, güey? Me gustó un chingo lo que mencionabas de que la gente te va a decir que no se puede cuando pues uno va a tener que hacerse su espacio y su momento. O sea, eso es obvio, güey. Si tú quieres algo, tienes que luchar por él. Pero eso se queda para mí en el romanticismo, de que sí, güey, tú puedes. ¿A qué instituciones tienes que ir, güey? ¿O qué tienes que saber? ¿Qué carreras tienes que tener detrás? O sea... Yo creo que ninguna. Yo creo que, y por eso te lo decía al principio, estos espacios los tenemos que arrebatar, Miguel. O sea, no hay de otra. Estos espacios tienen que ser de nosotros, los tenemos que hacer nuestros, los tenemos que desarrollar, porque, ok, muchas veces te dan espacios y tienes la capacidad económica para desarrollarlos, pero no tienes las ganas, ni el conocimiento, ni el tiempo para desarrollarlos. Es muy tardado esto, Miguel. Yo intento malabarear mi día entre... no sé si sepan, pero ahorita son casi las 11 de la noche. Sí. Bueno, son las 11 de la noche. Venimos de jalar. Así es, intentamos malabarear nuestro día, bueno, al menos yo, para poder aprovechar una oportunidad que se me dio para yo poder liderar un espacio de participación política. Yo te diría que para que lleguen candidatos ciudadanos, para que lleguen alcaldes, diputados, gobernadores, presidentes que en verdad representen los intereses y las agendas que a todos nos preocupan, pues tienen que existir los mecanismos, ¿no? Claro. Para hacerlo. El principal mecanismo que lo impide es el sistema de partidos. ¿Sabes qué es el sistema de partidos, Miguel? No, la neta no sé. Bueno, el sistema de partidos existe en todos los países democráticos y son las reglas que ponen los legisladores para organizarnos políticamente. ¿Y qué se crea de eso? Pues se crean partidos políticos. Aquí en México hay 7 a nivel nacional, más los estatales, pero bueno, eso ya es otro rollo, ¿no? Este sistema de partidos impide que los ciudadanos lleguen a ser alcaldes, nuestros diputados, porque pues solo tienes 2 maneras de llegar a ser un candidato. La vía independiente, que ya dijimos que, pues a ver si juntas las firmas, y luego ya que juntaste las firmas, tú no sé si sepas, ¿no? Pero el Instituto Nacional Electoral o los comités estatales te dan un dinero para hacer campaña política. Bueno, pues a los independientes haz de cuenta que les dan una migaja. O sea, les dicen, no, tú no puedes ganar. Y pues para hacer una campaña política necesitas dinero, eso es cierto. Claro. Necesitas hacer recorridos, necesitas hacer campañas, salir en espectaculares, todo este tema, ¿no? Que tú conoces por estar en la comunicación. La segunda manera es a través de un partido, como bien te digo. Si decides el camino del partido, pues tú ya lo dijiste, te vas a topar con que los partidos políticos están diseñados para que hagas fila. Están diseñados para que no crezcas. Así es, y de tanto tiempo que haces fila, y aquí es donde muchos se desvían, pues al momento que llegas te aborazas, güey. Te aborazas, o sea, tienes 30 años esperando para ser secretario de Obras Públicas, diputado, alcalde. ¿Qué haces cuando llegas? Pues te despilfarras. Claro, o sea, yo no diría que es natural en el ser humano, pero es comprensible. Es comprensible que pase, ¿no? No digo que esté bien, pero lo entiendo. Y si no cambiamos las reglas para nosotros acceder, nunca van a existir ciudadanos, vecinos que representen a los intereses de su comunidad. Porque ya llegas con una ideología de partido, casi un adoctrinamiento que te hace olvidarte
muchas veces de las causas por las que estás ahí. Por eso, a mí, digo, es una anécdota personal, me han invitado muchas veces a participar y en muchas ocasiones. Sin embargo, nunca lo quise hacer hasta que yo tuviera la capacidad de autogestionar y administrar el movimiento que yo quiero desarrollar, ¿no? Claro. Porque si no, estás a expensas de los intereses, ¿no? Y en política se habla mucho de las agendas ocultas, de los dobles intereses. Vives en un medio, vivo en un medio en donde se utiliza la grilla, se utilizan las traiciones como un mecanismo de mucha gente que no tiene inteligencia, y lo digo con todas las letras, y que le caiga el saco, pues que se lo ponga. La herramienta de la grilla y la herramienta de la mentira y la herramienta de la doble agenda es de gente que no debe estar en posiciones públicas, y no debe estar ahí porque ellos están ahí nada más por una posición de poder. Y yo creo que esto ya lo podemos platicar en otra ocasión, pero yo creo que una condición, como diríamos los abogados, sine qua non, o sea, una condición para que un político se pueda desarrollar es que tenga un trabajo diario para no alimentar su ego. Totalmente, güey. Yo creo que el ego es cabrón, muy traicionero, y más en estos puestos en donde pues hay mucho dinero de por medio, mucho poder. Muchas vidas, salud, claro, calidad de vida, muchas cosas. Güey, ya me gustaría concluir cuál fue la intención de este episodio. En pocas palabras, a mí me sigue cagando la política, pero siendo bien honesto, sí incentivo un despertar en mí de decir, bueno, güey, ya sé por qué me caga. Me gustaría también que mencionaras las 3 variables de las que hablamos, solo para que las tengan presentes y también se pudiera generar un despertar en las personas que escuchan este podcast. Pues sí, cabrón. La apatía política como tema central de este podcast, yo creo que pudimos ver que, al menos según lo que yo creo, ¿verdad?, se alimenta de 3 variables, como dices tú. 1, la pésima y la ineficiente comunicación política. 2, la ineficiente y la inexistencia de mecanismos de participación. Y 3, pues el financiamiento público, que es muy turbio, ¿no? Ese tema de la corrupción, que yo creo que es de los primeros bloqueos que existe entre la gente. Yo creo que este podcast, ojalá permita que mucha gente pueda identificar cuál es su bloqueo hacia la política, y la política no va a dejar de ser política y no va a dejar de ser para algunos poco interesante, pero al menos la política yo creo que debemos de participar en ella, ¿no? No digo salir a la calle y marchar, pero sí yo creo que es importante al menos estar informados y ver cómo nos va a afectar, porque al final de cuentas la política, de alguna manera, buena o mala, nos va a afectar. Güey, qué chingón que estás en este episodio, en este podcast. La intención principal de esto es poco a poco ir despertando la participación ciudadana en cualquier ámbito. Estás tú ahorita, hay unos emprendedores altruistas que vienen después, tengo otros emprendedores en cuestión de asociaciones civiles, o sea, tengo muchos invitados, tú eres parte de ellos porque creo que todos formamos una cadena, todos formamos pues ladrillito por ladrillito, güey, y es importante para mí que mi audiencia sea una audiencia interesada en un mejor México. Entonces, probablemente el tema no les guste, probablemente les aburra, probablemente les cause conflicto. Dense la oportunidad de escucharlo. Recomiéndenselo a un amigo, recomiéndenselo a sus papás, a sus primos, a la novia. Y de igual manera, te vamos a estar checando en redes sociales. Claro. Que sigas con lo que predicas, con lo que dices. Y claro que vamos a hacer otro episodio tocando otro tipo de temas. Me gustaría a la gente que llegó al final de esto, que no le dio next, que lo compartan en sus redes sociales, que me manden mensajes. Ya saben que estoy en Instagram como Miguel Melate. Y por favor háganme saber todas sus dudas y comentarios. ¿Qué les gustaría saber de la polaca? Y yo me encargo de hacer la investigación y traer a la persona específica para que hable del tema. Gracias por llegar al episodio otra vez. Ya saben que los quiero un chingo.
y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Miguel. Órale. Yo creo en ti.